Pero hoy domingo sí quiero hablar de una puerta principal. Bueno, todas son importantes, principales, que tenemos que conocer en nuestra vida, porque de esa manera nosotros podemos estar alerta de cómo entramos a cosas que a Dios no le agradan y también cómo poder salir de ellas, cómo estar alerta cuando el enemigo, porque también el enemigo puede abrir algunas puertas para nosotros para caer en pecado. Y bien, antes de comenzar, déjame hacer una breve oración. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este servicio, que tu Espíritu Santo, mi Dios, pueda hablarnos, nos pueda ministrar. Ayúdanos a que en todo momento tu palabra pueda llegar no solamente a nuestro conocimiento, sino que a nuestro corazón, para que podamos ponerlo en práctica, Señor. Que tu palabra nos ayude a caminar y sea adecuada para que podamos crecer día a día en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bien, todos, para los que no vinieron, voy a hacer así un breve recordatorio de lo que hablé la semana pasada, porque es importante que entendamos que nosotros constantemente estamos entrando y saliendo por puertas. Estas puertas pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Pueden ser puertas que Dios no quiere que entremos por ellas, pero hay otras puertas que también Dios quiere que entremos por ellas. Entre las puertas que estuve hablando la semana pasada fue la puerta estrecha. Recuerda, ¿no? La puerta estrecha que todos necesitamos entrar por ella, porque es la puerta que nos conduce a la salvación, es la puerta que nos conduce hacia Dios. También otra de las puertas es la puerta de la fe. Recordemos que todos nosotros necesitamos también entrar por esa puerta de la fe, porque cuando entramos por esa puerta, entonces los milagros van a suceder. Cualquier milagro va a suceder porque entramos por esa puerta. También la puerta de la comunión. La puerta de la comunión nos trae unidad como cuerpo de Cristo. Necesitamos entrar por esa puerta de comunión para que al unirnos van a haber cosas maravillosas también, porque unidos podemos hacer grandes cosas y grandes cosas más en la obra del Señor. Y por último hablé acerca de la puerta del pecado. Y todos sabemos que esa puerta nos trae a la puerta, a la muerte espiritual. Cualquier pecado que nosotros cometamos nos trae muerte espiritual y muchas veces hasta muerte física. Así que esas puertas son importantes, que sepamos cuándo abrirlas y cuándo cerrarlas. Y hay otra puerta también muy importante, que es la que yo quiero hablar en esta mañana, porque necesitamos entender que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que pasamos tiene una causa. Y a veces como cristianos no nos damos cuenta o no la sabemos y seguimos haciendo muchas cosas sin saber de que eso nos va a encaminar a otro pecado. Les hablé y les dije, un pecado genera más pecados. Y como nosotros ya sabemos que cuando hay un pecado tenemos que arrepentirnos, salirnos de eso y no seguir. Pero cuando entramos por esa puerta del pecado, otra vez, un pecado genera otro pecado. Y si no lo cortamos, si no lo detenemos, vamos a seguir de pecado en pecado. Y por eso es importante conocer esta otra puerta. El enemigo va a utilizar, cualquier medio a su alcance para que
se pueda infiltrar en nuestra vida, y él lo va a hacer ya sea a través del entretenimiento, a través de las relaciones, de las posesiones, a través de sembrar una semilla de duda en nuestro pensamiento, que casi siempre ahí se origina todo en nuestro pensamiento. Satanás lanza una duda y ahí entonces le estamos dando vueltas y vueltas y hasta que pecamos. Así que el propósito de Satanás es hacer que cada persona cometa pecado, lógicamente, y que en sus hogares, en sus familias, no sean familias que honren al Señor. La palabra de Dios dice que Él quiere todo lo mejor para nosotros. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú tengas todo tipo de bendiciones. Y el enemigo quiere todo lo contrario. Él quiere robarte las bendiciones, quiere que tu familia sea un desastre. Todo lo que Dios se ha prometido para ti, el Satanás nos lo quiere robar. Y muchas veces nosotros se lo damos hasta en bandeja de plata. Porque como no sabemos o no nos damos cuenta, ahí se está introduciendo Satanás para robarnos esa bendición. Y muchas veces nos lo roba por esa puerta de maldición, que es la que quiero hablarte, la puerta de la maldición. Todos nosotros sabemos de que... Voy a empezar con esto porque a lo mejor te parecerá algunas cosas que diga así como un poquito fuerte, pero no importa lo que Satanás quiera hacernos, él ya está vencido. Él ya está vencido. Pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas, ¿verdad?, para salir de esas maldiciones o de esos problemas que tenemos. Ahora, muchos hogares están llenos de cosas que invitan a que le demos acceso al enemigo a entrar a nuestros hogares y que haga ese tipo de cosas. Y mira, a lo largo de la Biblia, Dios deja bien claro que hay objetos que no siempre son meros objetos. No es ese el tema el que voy a tocar, pero quiero que sepas que tenemos que tener cuidado también los objetos que nosotros tenemos en nuestra casa. Sé que han recibido enseñanzas al respecto, que no podemos meter a nuestra casa o comprar cualquier cosa solamente porque se nos hace, ay, qué bonito, y lo introducimos en nuestra casa. Tenemos que tener cuidado en estas cosas. La palabra de Dios nos enseña que esos elementos o esas cosas pueden ser de influencia y espiritual en nuestros hogares. Y después nosotros decimos, ay, ¿por qué pasa esto en mi casa o pasa lo otro? Y posiblemente puedan ser esas tipo de cosas que hemos metido en nuestra casa. Ahora, el mundo espiritual, tanto el mundo físico, están conectados y tenemos que estar conscientes de eso, que lo que nosotros hacemos en lo físico tiene un resultado o también espiritual, o igual, inversa, de parte de Dios. De las bendiciones se reflejan en lo físico, aquí en lo natural. Ahora, cuando nosotros permitimos en nuestros hogares que esa puerta de la maldición se abra, como dice la palabra, son maldiciones, son cosas que no nos permiten a nosotros avanzar, ser prósperos, de ser felices, de obtener todo aquello que Dios tiene para nosotros reservados. A veces dice, mi techo está tapado porque no recibo la respuesta, no recibo la bendición, pero puede ser a causa de esa puerta abierta de maldición. Así que necesitamos
aprender a cerrarla, a cortarla. Hay tipos de maldiciones: maldiciones generacionales, maldiciones lanzadas y maldiciones ganadas. Mira lo que dice Proverbios 26:2. Dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Así que las maldiciones no vienen por así, sino que tiene que haber una causa, tiene que haber algo que permitió que esas maldiciones vinieran a nuestra vida o vinieran a nuestra familia. Las maldiciones son las expresiones de un deseo maligno pronunciado y hecho efectivo por un poder sobrenatural o espiritual. Las maldiciones van dirigidos, puede ser hacia una persona o a muchas personas o a una nación. Esas maldiciones generalmente es a través de la brujería, sobre lo que llamamos hechizo, magia negra o brujería, sí, brujería. Ahora, en otras palabras, podríamos decir que una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar sufriendo por pecados de un antepasado. Lo que pasamos a veces nosotros puede ser que es por causa nuestra que abrimos esa puerta, pero muchas veces es por nuestros antepasados, por nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. La Biblia dice que no hay maldición sin una razón, sin una causa, sin un origen. Y mira, en Deuteronomio 28, 20 y 44 está una de las maldiciones. La primera podría decir y dice: porque el Señor mismo enviará su maldición sobre ti, estarás confuso y fracasarás en todo lo que hagas, hasta que seas destruido por el pecado de haber abandonado a tu Dios. Te mandará enfermedades hasta que haya desaparecido de la tierra a la que estás por entrar y poseer. Ahora, esta maldición no se aplica a nosotros porque todos aquí obedecemos a Dios, le amamos a Dios, no somos desobedientes al Señor, así que no se aplica para nosotros. Pero te la leo para que sepas que también por la desobediencia podemos nuestra acarrear maldición. Así que esta maldición, como te dije, no se aplica a nosotros. Pero hay que tener cuidado de que no estemos desobedeciendo a Dios. Hay otra maldición que son las maldiciones autoimpuestas. Si tú te recuerdas y si, bueno, yo sé que tú lees la Biblia y Salomón enseña claramente que hay personas que se maldicen a sí mismos. Y eso lo podemos ver en Proverbios 6:2, que dice: si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras. Y esto es bien importante porque casi siempre, aún cristianos, nos maldecimos a nosotros mismos. Cuando empezamos a decir: ay, no, es que yo no soy inteligente, no, es que yo no puedo aprenderme esos versículos de la Biblia porque a mí me falta algo en la cabeza, o yo no, como yo no estudié, entonces yo no puedo aprender nada. Nos estamos automaldiciendo, por un lado, pero también cuando decimos algo por otras personas. Si recuerdas aquí el caso de Rebeca, ¿te acuerdas de Rebeca, verdad? Que persuadió a su hijo Jacob, ¿no? Cuando Jacob engañó a su padre, porque quería la bendición de la bueno, eso.
¿qué fue lo que la mamá Rebeca hizo? Le dice, no, para que tu papá te bendiga, ve, tráeme un cordero, yo te lo voy a preparar para que tú se lo lleves y tu padre te bendiga a ti. Pero fíjate que ahí en Génesis 27, 12, 13, lo que le contesta el hijo, Jacob, ¿no? Dice, quizá me palpará mi padre, porque se iba a disfrazar, ¿no? Y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Y qué le respondió su madre? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Se estaba echando la maldición ella misma por lo que estaba haciendo su hijo. Aunque podríamos decir, pues ella se lo estaba insinuando que desobedeciera. Y muchas veces en el día de hoy también nos pasa a nosotros. Cuando el papá dice, no te doy permiso de salir, y dice, ¿y puedo usar el carro, el auto? No. Y viene el hijo por allá y le dice a la mamá, ay, es que necesito salir. Y le dice, pues sí, ve y nada más ten cuidado. Y el hijo para, ¿cómo se llama? No quedar mal con el papá, le dice, pero es que mi papá no me dio permiso. Y a veces muchas madres dicen, no te preocupes, yo me voy a arreglar con tu papá. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos trayendo una maldición a nuestra casa, a nuestro hogar. Una, porque estamos haciendo que nuestros hijos desobedezcan a su papá. Estamos haciendo que deshonren a su papá. Y lo vemos así como que sin nada. No, eso no pasa nada, pero sí pasa espiritualmente. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Y esa es parte de la maldición que nos acarrea a nosotros mismos por lo que hablamos. Así que también recordemos que hay poder en las palabras y por eso tenemos que tener cuidadosos inclusive cuando respondemos lo que decimos. Hay otra puerta abierta de maldición que viene por las generaciones, que esta es la que me voy a quedar un poquito más porque es bastante larga y es importante que entendamos, comprendamos y cómo también nosotros vamos a tener que cortar esas maldiciones generacionales. En Éxodo 34:7 dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. O sea, también como las maldiciones, hay bendiciones. Y aquí el Señor también nos bendice hasta 1000 generaciones cuando somos obedientes, cuando andamos en sus caminos. Dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, que perdona la iniquidad, ¿sí? Sí, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los nietos, en los hijos y en los nietos hasta la tercera y a la cuarta generación. Si vemos esto, que es algo bien tremendo, porque ya sea que tus antepasados lo hicieron o lo que tú haces, lo que sea que tú hagas, va a afectar hasta la tercera y cuarta generación. Por eso nosotros tenemos que ser bien cuidadosos como padres y dar un buen ejemplo y andar siempre en los caminos del Señor,
porque lo que hagamos le va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y el pecado, a menos que se arrepientan, ¿verdad? Pero el pecado va a traer consecuencia. Así que una maldición generacional es un patrón repetitivo de desgracias que va a afectar o que afecta a los hijos, a los nietos y más allá todavía afecta. Lo malo puede trascender en las siguientes generaciones, tercera y cuarta generación. Todos sabemos ¿cuál es la primera generación? O sea, yo, después siguen mis padres, después siguen mis abuelos, de ahí siguen mis bisabuelos y puede llegar también hasta la cuarta generación, mis tatarabuelos. De mí a mis tatarabuelos hay, si los contamos por personas, hay 30 personas. Y esas 30 personas nos pueden heredar como lo bueno, pero también nos heredan cosas malas. Por eso es que en lo bueno dice, ay, no es que salió tan inteligente como su abuelo. Eso es algo bueno. Pero también puede decir, no, es que ese hombre es tan violento como su abuelo o como su tatarabuelo, si conoces tus antepasados. Entonces, es importante conocer nosotros nuestras generaciones. Yo sé que hoy en día lo más que se llega es hasta los abuelos. Ya yo creo que si pregunto quién conoce su bisabuelo, su tatarabuelo, va a ser un poquito difícil. Y que es importante conocerlo, pero si no, pues no, porque sabemos que tenemos al Espíritu Santo que Él nos puede mostrar en qué cosas de nuestra vida hay maldición. También, así como lo bueno, lo malo hay maldición. Quiero ponerte un ejemplo de cuando sabemos que hay maldiciones. Y en la palabra de Dios, si tú recuerdas a Joab, ¿no? Que él era el general del ejército de David. Este Joab mató a Abner por venganza. Y después, cuando lo mataron y todo eso, pero David profirió una maldición. Bueno, no precisamente él, porque él ya sabía lo que decía la palabra en cuanto a las maldiciones y solamente se la estaba declarando de lo que decía la palabra de Dios. Y eso está en 2 de Samuel 3:29. Cuando proclamó David la maldición generacional. Y dice, 2 de Samuel 3:29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa familia, en la familia de Joab, alguien que sufra de hemorragia o de lepra o que sea cojo o que muera violentamente o que pase hambre. Mira todo lo que esa maldición implica, que en la casa de Joab todos sus descendientes iban a pasar no solamente hambre, que iban a haber personas cojas, iban a haber personas con flujo y todo eso, porque esa es una maldición por el asesinato que él cometió.
porque cuando se mata a alguien inocente es un pecado que Dios no le agrada. Así que otro pecado también que podemos ver como ejemplo en la Biblia es el pecado de Abimelech. Si ustedes recuerdan, Abimelech Abraham cuando con Sara que llegan y él dice, bueno, ella es mi hermana, y Abimelech la lleva a su palacio para ser su esposa, para tener relaciones con ella, y él se da cuenta de que lo que él había dicho Abraham no era, cierto en cierta manera. Entonces le dice, ¿verdad? En Génesis 20:18, dice, a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. O sea, por causa de ese pecado, sus mujeres habían quedado estériles. Por eso es que no quiere decir que siempre es así. Si una persona o una mujer es estéril, es por causa del pecado, en todo caso de adulterio o de eso, que sí lo puede haber, pero hay otras razones también. Ahora, también vemos otro caso, cuando vemos a Jesús que iba a sanar a un ciego de nacimiento, y que cuando sus discípulos lo vieron y le preguntan a Jesús, pecó, fue que pecó o pecaron sus padres, y que Jesús le dijo, no, ni él ni sus padres pecaron, sino que es para la gloria, para lo que él iba a hacer, que iba a hacer el milagro de sanarlo. Entonces era para la gloria de Dios. La enfermedad, una enfermedad solo glorifica a Dios cuando la persona es sanada. Mira, hay también algunas consecuencias también, no solamente personal en cuanto a las maldiciones generacionales, sino que en naciones. Si tú recuerdas, por ejemplo, España pudo haberse convertido en una potencia mundial, pero saben que en 1492 los españoles expulsaron a los judíos de su territorio. Y pues ya sabemos todo lo que pasó. De ahí los reyes mandaron a Cristóbal Colón y fuimos conquistados y todas estas cosas. Y trajo a nuestros países pues sus costumbres, todo lo que nos trajeron los españoles. ¿Y qué pasó con nuestras naciones? Entramos a idolatría. Trajeron muchísimas cosas, a veces algunas cosas buenas, pero muchas nos trajeron maldición a nuestros países. Y si podemos relacionar, eso no solamente España, sino que también otros países que no solamente le han dado la espalda a Dios, hay pobreza. Y yo me puse a pensar, ¿por qué, por ejemplo, este país, Estados Unidos, es un país próspero? Es un país donde mucha gente quiere venir a vivir aquí, mucha gente quiere venir a este país. Y en mi país dice donde los árboles nacen dólares. ¿Por qué? ¿Sabes? Esta nación ha sido fundamentada en la palabra de Dios. De aquí, esta nación, salieron miles de personas, misioneros, llevando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas a muchos lugares. Y nuestros países, desgraciadamente, la mayoría viven en una pobreza. Hay hambre, hay violencia, hay tantas cosas en nuestros países,
¿Pero por qué? Porque han sido países o naciones idólatras y no han querido salir de eso porque ya es una costumbre, es bien arraigada y no se dan cuenta que son maldiciones para nuestros países. Y así, si nosotros vemos también, por ejemplo, Haití, República Dominicana, lo que se mueve ahí es la brujería, el vudú, y son países pobres. Y ya pues ustedes saben que la violencia que hay y todo lo que está sucediendo hoy en día en esos lugares. Así que vemos que esas maldiciones no solamente afectan a unos, sino que puede ser también para naciones. La Biblia dice con respecto, por ejemplo, a Israel, en Génesis 12:13, dice, Dios le habla a Israel y le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Mira, bueno, nosotros como familia siempre oramos y declaramos paz para Israel. Otra vez, lo que hablamos en contra de Israel va a tener también consecuencias. Lo que se hace en contra de Israel va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque Israel, Dios ama a Israel. Exacto, es su pueblo escogido. Entonces, si nosotros declaramos mal, la palabra de Dios dice que Él bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Vamos, o nosotros no, pero aquellas personas que lo hacen van a tener consecuencias. Bien, también quiero hablarles acerca un poco de la idolatría a causa, lógicamente, de la maldición, porque trae pobreza. En Deuteronomio 27:15 dice, maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo pongan en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. Mira, cuando estaba poniendo eso y escribiéndolo, yo dije, es detestable al Señor. Y muchas veces nosotros, aún cristianos, no nos damos cuenta cuando tenemos ídolos, porque el ídolo no solamente es lo que leímos ahí, de que es una figura de madera puesta ahí en un altar o de metal o lo que sea. Ese sí es un ídolo y a Dios no le agrada. Pero el ídolo es todo aquello que se pone de primero antes de Dios, o sea, le quita el primer lugar a Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios no tenemos a Dios como en primer lugar. Tenemos otras cosas que son nuestros ídolos y eso dice que a Dios no le agrada. Es abominación, es detestable al Señor. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, en mi familia, bueno, y mucha gente cree que las cerraduras, que las ponen a veces en las entradas de la puerta, no sé si conocen a alguien que tiene una herradura ahí en su puerta, porque dicen que es protección, de que es suerte, que le va a dar riqueza, ¿no? Y eso es idolatría. ¿Sabes por qué? Porque le estamos quitando eso a Dios, porque quien nos da la riqueza, quien nos da la protección, quien nos provee,
es Dios, no es la herradura. Y que cuando andamos cargando ahí en las carteras o en las billeteras una estampita ahí, no, es que esta me la dio mi abuelita y que era de ella, y ahí la anda. Eso es abominación a Dios. Y que ¿cómo se llama? La colita del conejo o la colita de otra cosa. Eso también a Dios no le agrada, es abominación. Y todo eso, aunque te rías y lo mires, no, pero una colita de conejo, ¿qué va a ser? Una estampita, ¿qué va a ser si ahí la tengo? Ni me acordaba que la tenía en mi cartera. Pero trae consecuencias. Y después entonces nos preguntamos por qué estoy pasando esta necesidad, por qué estoy pasando este problema, esta dificultad. Porque esas cosas traen maldición a nuestras vidas. Otra de las cosas bien importantes y que en otras ocasiones se los he mencionado es cuando deshonramos a nuestros padres. Cuando nosotros deshonramos a nuestros padres, mira, una de las cosas, no vamos a tener larga vida. Son aquellas personas inclusive que mueren temprano y uno dice, ay, qué joven murió. Y en su familia siempre hay personas que mueren temprano, ya sea por accidente o por cualquier otra razón, pero se mueren. Eso es una maldición. Gente que no prospera, que no puede salir, nunca puede tener una casa propia, nunca puede tener prosperidad, porque hay una maldición. Y necesitamos saber entonces por qué vienen esas maldiciones. Una de ellas es porque deshonramos a nuestros padres. Deuteronomio 27:16 dice, maldito sea quien deshonre a su padre y a su madre. Y mira, a lo mejor tú dirás, no, yo nunca deshonré a mi padre. Solo le hablaba mal, pero eso no es deshonra. Claro que es deshonra y eso no le agrada a Dios. El desobedecer a los padres es una deshonra. Ouch. Y no digamos aquellos hijos que empujan, por no decir golpean a sus padres. Mira, yo estaba viendo un video de un hijo que a lo mejor tú lo viste, que la mamá estaba comiendo, ya viejita la señora, y me imagino que él estaba, porque era como en chino, que él estaba, me imagino, pidiendo algo, y como la señora le decía así, y él estaba pegando, y le pegaba así. Yo sé que aquí no, y es muy raro ver eso, pero sí lo hay. Hay hijos que golpean a sus padres. Hay hijos que insultan a sus padres. Hay hijos que inclusive los descuidan a sus padres. Eso es deshonra y eso trae maldición. Hay otros también que traen maldición generacionales y son las relaciones sexuales ilícitas. Primera de Corintios 6, 9 y 11, ahí está hablando sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre la masturbación, la pornografía, lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, violaciones. ¿Sí lo puedes poner, Junior? Porfa. Primera de Corintios. Y dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales.
siga. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esas son maldiciones que pueden venir de nuestras generaciones. Cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestro bisabuelo, nuestro abuelo era un borracho, cuando venimos a Cristo nosotros tenemos que cortar eso. O sabemos de, por ejemplo, si hay familias que vienen desde el abuelo hasta el esposo o la esposa con el que está, o no solamente es un borracho, sino que es un violento. O sea, miremos qué está pasando en nuestra vida o en nuestro alrededor. Cuando tenemos en nuestra familia violencia, esa es una maldición que posiblemente viene de, no sé, del tatarabuelo o el abuelo o del padre. O que en una familia todos, todos los varones de esa familia andan perdidos no solamente en drogas, sino que se meten en problemas sexuales, ya sea en fornicación y si están casados, pues en adulterio. Y vemos que se repite y se repite y luego se casa el hijo y vuelve a hacer lo mismo, que es adúltero, que repite todo eso. Que en esa familia todos los varones, bueno, hoy en día hasta las mujeres son violadoras. Eso es una maldición que necesitamos cortar de nuestra familia, de nuestra vida. Y mira, un ejemplo tremendo es David. Porque si recuerdan que cuando él era rey, dice que no quiso ir a la guerra, se quedó en su casa y un día, ahí que salió a la terraza, vio bañarse a una mujer y la codició. Le gustó, la mandó a traer y ya sabemos qué pasó, se acostó con ella. Esa mujer era casada. Cometió adulterio. Y lo peor todavía, que recordemos que un pecado viene con otro pecado, cometió adulterio, pero no se quedó hasta ahí, sino que fue, y porque como salió embarazada la mujer, mató, podríamos decir, a su amigo, a un hombre cercano que estaba en batalla. Cometió suicidio, cometió homicidio, porque un pecado trae otro pecado, abre puerta a otro pecado. Y no solamente se quedó en eso, sino que si ustedes recuerdan a Tamar y a su medio hermano Amón, que este medio hermano se enamoró de la esposa, o sea, un sentimiento que no era sano, la viola, después la repudia, la deja, y cuando se da cuenta, su otro hermano, Absalón, ¿qué es lo que hace? Imagínate que, bueno, no solamente lo mata, sino que Absalón 2 años, me imagino que ahí en sus pensamientos, porque Absalón es el que le quiere quitar el trono, le quiere quitar el liderazgo a su padre David.
Y vemos entonces algo repetitivo en esa dinastía o en esa familia. Y no solamente porque David cometió pecados, sino que vemos que sus hijos cometieron peores cosas. Si recuerdas también a Salomón, que Salomón también fue hijo de David, que dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y que estas mujeres lo hicieron que Salomón adorara y que levantaran altares de diferentes cosas por ese tipo de mujeres. Si recuerdan, Dios les había dicho de que no deberían casarse con X tipo de mujeres, y sin embargo Salomón, de todas las naciones paganas, de todas aquellas naciones que Dios le había dicho, no te cases con estas mujeres. Y lo hicieron entonces que es desviar su corazón. O sea que la inmoralidad sexual acarrea maldiciones y que pueden entonces estar operando en tu familia, y necesitamos darnos cuenta de este tipo de maldiciones. De que, por ejemplo, el odio, el resentimiento que podemos estar teniendo, ¿qué causa eso? Porque Absalón tenía tanto odio con su hermano por lo que había hecho con su hermana, que ellos dos sí eran hermanos, pero tenía odio en su corazón. ¿Y cuántas familias no hay que entre hermanos se odian, no se hablan? O están resentidos en las familias. Mira, yo sé de familias de hermanos que tienen años que no se hablan, están peleados por alguna cosa. Y no solamente eso, sino que ahorita recordando, porque dice, bueno, David con sus hijos, pero ¿de dónde viene David? David viene de también él era medio hermano de todos sus otros hermanos, porque su mamá pues tuvo adulterio con el papá de David. Entonces ya no solamente es David, sino que el abuelo de estos hijos que hicieron todo eso. Y así en nuestra vida nosotros vamos cometiendo ciertos patrones repetitivos y que a veces son maldiciones. Aquellos que casi siempre decimos, bueno, que son violentos, porque es lo que más se da. Bueno, se da un montón de cosas, pero la violencia en la familia se da mucho. Hombre que trata mal a su esposa, no solamente verbalmente, sino que la golpea, la empuja, y no digamos cuando llega ya a los golpes. Y tú lo sabes porque pasa mucho ahí en las noticias, salen. Mira, España tiene un índice terrible de que las mujeres no solamente son golpeadas, sino que son asesinadas por esa violencia. Y así se va repitiendo de generación en generación, porque es una maldición, porque esa maldición está operando en esa familia. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta de que ya como cristianos nosotros tenemos que cambiar todo eso.
Si nosotros queremos una vida plena, si nosotros queremos todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que cambiar eso. Porque a veces no recibimos lo que estamos esperando, lo que Dios quiere para nosotros por las maldiciones. Porque Dios no se va a contradecir. Si Él dice en su palabra que esto, la idolatría es maldición, que todos estos pecados de adulterio, de fornicación, de lascivia, de homosexualismo, de lesbianismo, de todo eso es perversión y es maldición, entonces nosotros tenemos que hacer algo, si hay en nuestras familias algo así. Y a veces decimos, no, pero mi familia está todo bien. Pero también tenemos que cuidar por nuestros hijos, porque quizás en tu familia, si tú tienes una maldición, en tu familia no suceda, pero a los hijos nuestros puede llegar esa maldición. Ahora, ¿cómo llega esa maldición? Podemos respondernos en primer lugar o hacernos a nosotros la pregunta de qué cosas he heredado de mi familia. O sea, ¿cómo soy yo? Yo, por ejemplo, inclusive cosas que no necesariamente tienen que ser malas, pero hay muchas que sí lo son. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar. Y yo repito ese patrón porque mi mamá siempre nos llevaba a diferentes países. Y mi abuelo, él era ingeniero y en la compañía donde él trabajaba también lo llevaban a diferentes países y llevaba pues a su esposa y a sus hijos. Eso es bueno, eso es una bendición, pero porque eso se repite, porque así como el ADN que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es transmitido por nuestros padres, también la maldición. Y como te dije, podemos heredar bendiciones de parte nuestra, de nuestros padres, pero también maldiciones. Y como estoy hablando de las puertas de maldición, entonces hay que preguntarnos, ¿qué heredé yo de mi familia? ¿Qué hay en mí? Yo soy colérica, yo soy respondona, yo no tolero que mi esposo me diga nada o mi esposa me diga nada, porque aquí el que yo mando, yo soy esto o el otro. O yo no puedo ser cariñoso o cariñosa con mi esposo. Eso no es normal, porque Dios no nos creó de esa manera. Entonces necesitamos pensar, ok, esto como yo soy, por ejemplo, las mujeres, que nos gusta hablar más de la cuenta. Tenemos que inclusive, yo diría, hacer una lista y ver qué yo heredé de mi familia, tanto lo bueno como lo malo, para que lo malo podamos cortar eso de nuestra familia. También es preguntarnos qué cosas me hicieron que pudo activar esas maldiciones. Porque a veces en una familia puede estar todo tranquilo, pero algo activa alguna maldición en nuestra familia. Algo que trajimos, algo que llegó, algo que alguien nos dijo y activa esas maldiciones. Y por último, ¿qué yo practico o qué hice o estoy haciendo que no le agrada a Dios? Porque recuerda de que acarreamos y heredamos
esas maldiciones. Porque alguien dice, no, pero soy yo la que estoy pecando, soy yo que estoy haciendo esto indebido. Pero no se dan cuenta de que cuando ya se arregle todo, por ejemplo, una mujer que cae en adulterio y tiene ese tipo de relaciones y dice, no, esa soy yo. Pero cuando ella llega a tener hijos, esa semilla, ese pecado va a traer consecuencias y puede llegar a sus hijos o a sus hijas. Y se va repitiendo ese pecado. Entonces necesitamos nosotros darnos cuenta cuáles son esas maldiciones, qué es lo que yo estoy haciendo, que se está inclusive repitiendo, que mi familia también lo hace. Amén. Les voy a invitar a que se pongan en pie y voy a hacer una breve oración. Y ahí, después ahí en tu casa puedas meditar y pensar qué cosas yo heredé. Si tú quieres cortarlas, porque definitivamente no podemos seguir con eso. Recuerda, Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere que tú tengas la mejor familia, el mejor esposo, los mejores hijos, que tengas prosperidad, que todo sea hermoso. Y muchas veces no lo recibimos por causa de esas maldiciones. Ahí, así como tú estás, inclina tu rostro y te voy a pedir que medites así rápidamente. ¿Cuáles fueron esas, lo que heredaste de a lo mejor tu mamá, tu papá, o si sabes de tus abuelos? Si heredaste ese mal genio, si heredaste el ser una persona avara o mentirosa o mentiroso, o una persona incrédula, porque también la incredulidad se hereda. Y si ya tú detectaste que heredaste de tu familia, piensa, ¿qué haces tú? Que sabes que no es correcto, que no le agrada a Dios de lo que tú estás haciendo. Y por eso has abierto la puerta de maldición a tu vida, a la de tu familia, a la de las personas que te rodean. Y ahora ahí en tu interior tú le puedes decir, Dios, perdóname, perdóname por todas estas cosas que yo he hecho que a ti no te agradan. Quizás mi comportamiento no ha sido el mejor, aún siendo tu hija. Mi testimonio no es de una hija de Dios. Ahí en lo oculto yo he pecado en adulterio, en fornicación, en pornografía. Aún tengo algunas cosas de mis familias, de recuerdos que son ídolos, y hoy yo sé que a ti no te agradan. Aquellas cosas que he repetido y he hecho por mi mal carácter. Señor, perdónanos. Perdónanos, y ahí donde tú estás, tú di, yo corto toda maldición en el nombre de Jesús. Corto toda maldición generacional, ya sea que ha venido por mis padres, por mis abuelos, por mis bisabuelos. En el nombre de Jesús los cortamos ahora. Toda idolatría en nuestras vidas.
ya sea por brujería, por prácticas, aún prácticas satánicas, prácticas de medium. En el nombre de Jesús. Señor, tráenos libertad. Tomamos tu palabra, Señor, en nuestro corazón para que traiga libertad a nuestra vida, a nuestra familia también. Y declaramos, Padre, que en esta mañana yo recibo la libertad que solamente a través de Jesucristo la podemos recibir. Y todo aquello que ha estado funcionando incorrectamente, que ha estado haciendo daño a mi familia, yo lo dejo y yo decido desde hoy cambiar mi vida. Ya no más en mis pensamientos, ya no más. Yo santifico mis ojos, yo santifico mi vida, mis ojos en no ver cosas que a ti no te agradan, como la pornografía. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.